Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de Servidores Públicos Unidos. Hoy comenzamos con las entrevistas y los conversatorios con los candidatos a la gobernación. Y hoy tenemos el privilegio de tener al candidato Juan Dalmau, que va a estar con nosotros y con los presidentes de nuestras locales, en donde vamos a tener un diálogo ameno y él nos va a presentar su plataforma. Nosotros le vamos a hacer las preguntas para que al momento del 5 de noviembre usted tenga claro cómo puede ejercer su voto. Estas entrevistas las vamos a hacer con todos los candidatos. Tengo que decir que a todos los candidatos se le envió la invitación al mismo tiempo y el primer candidato que aceptó y confirmó. Los demás candidatos todavía no nos han confirmado. Primer candidato que confirmó y está aquí presente para reconocer la importancia que son los servidores públicos, pero más aún la importancia que es el sindicalismo, fue el licenciado Juan Dalmau, así que bienvenido. Muchas gracias, saludos, un placer estar con ustedes, escuchar sus preguntas, también aprender. Yo creo que en esto hay que tener la humildad de conocer de primera mano de las personas que están en primera fila en cada una de las disciplinas de las cuales ustedes pertenecen. Así que para mí es un placer. Y habíamos conversado de que fuera una especie de diálogo entre preguntas, respuestas y que yo estoy seguro que va a fluir muy bien. Oh, y por ahí me dicen en corrección muñeca brava, así que vamos a hacer unas preguntitas, ¿sabes? Por eso yo le di la oportunidad, ¿quiere? Pues vamos a tirar las preguntitas ahí Sí. y también Si tenemos... empiezo a hablar de otras cosas, ya tú sabes que no quería las preguntas, no, mentira. También tenemos un programa en manzanas y peras, así que eso quiere decir Lo que sé. aquí lo que hay es, vamos a hablar al calzón quitado sin mentir Sí, eso. y ser claro que porque eso es lo que merece nuestro pueblo y es lo que merecen los servidores públicos. Nosotros llevamos un sinnúmero de años sin que se le garantice un salario digno a los servidores públicos en Puerto Rico. Pasamos por un plan de clasificación que al día de hoy ningún empleado en el gobierno puede decir que fue un plan de clasificación y retribución justo. Aunque todavía estamos esperando, ¿verdad?, el tercer paso. En su plataforma, ¿cómo usted mejoraría lo que son los salarios de los empleados del gobierno central? Bueno, mira, primeramente tienes razón en que no hay satisfacción con lo que han sido los planes de reclasificación y retribución que ha hecho el gobierno, porque yo creo que en el fondo han querido dar la impresión de que están haciendo reclasificación y retribución justa, pero al final del camino no se acerca ni siquiera a las aspiraciones de lo que es las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Digo eso no solamente con respecto a los asuntos, ¿verdad?, salariales, tiene que ver también con protecciones de planes médicos, tiene que ver también con protecciones de lo que es condiciones laborales, que tiene que ver también con lo que ha sido la inflación, mientras el bolsillo no recibe más ingresos, sí nos están cobrando más en tantas otras cosas que estoy seguro que podremos hablar más adelante. Pero yo pienso, primero, que el gobierno de Puerto Rico tiene que tener unas prioridades con respecto al uso de su presupuesto. El presupuesto de Puerto Rico, en términos consolidados, es un presupuesto de más de 21,000 millones de dólares. El presupuesto de Puerto Rico con respecto a sus ingresos, que son, ¿verdad?, los recaudos que recibe el gobierno de Puerto Rico, son más de 13,000 millones de dólares. Entonces, cuando uno ve lo que los empleados que están en distintas dimensiones del servicio público, son los que están ahí representando al país, porque los empleados, particularmente los empleados públicos, están ahí para darle servicios al país. Que no reciban justicia salarial es algo que ha tenido un efecto adverso en lo que es los servicios gubernamentales. ¿Por qué? Porque no anima a personas a dar el paso y a sumarse al servicio público. Así que mi plan es que haya una evaluación para no empezar de cero y que no estemos aquí posponiendo y posponiendo y posponiendo planes de reclasificación y retribución. Es una revisión de lo que se ha hecho en consulta y comunicación con los sectores laborales en Puerto Rico, en el sector público. Y particularmente en aquellos casos que tienen que ver con sectores de alto riesgo. No digo que es que hay que hacer discrimen entre empleados públicos, pero es que como sé que saludé a algunas personas que están en el área de corrección, ese es un empleo de alto riesgo. De alto riesgo por la presión que reciben de supervisores, por alto riesgo
por la población penal que atienden, de alto riesgo por la presión que tienen en ocasiones de tener más de un empleo para poder tener por lo menos un dinero suficiente para mantener a su familia. Y hay que equilibrar también esa retribución que reciben empleados de acuerdo a lo que es su responsabilidad en la ejecución de las funciones que realizan. Así que en ocasiones cuando tengo estas conversaciones, preguntan, pero ¿y el dinero? ¿Y el dinero? En Puerto Rico hay dinero. Estamos en quiebra, es cierto. Estamos en 17 años de contracción económica, es cierto. Pero si no se establecen prioridades al momento de cómo se va a utilizar el presupuesto del país, eso es un círculo vicioso. Por ejemplo, yo estuve recientemente en una conferencia de desarrollo económico y era un sector de más visión patronal que resisten siempre los aumentos salariales. Si Puerto Rico tiene 17 años de contracción económica, estamos en quiebra y los recaudos del gobierno dependen en gran medida del consumo porque pagamos el IVU. Mientras menos dinero tiene el trabajador y la trabajadora, menos puede consumir, menos entonces hay dinero en la economía, menos empleos se crean, menos entonces recaudos tiene el gobierno. Así que una prioridad de desarrollo económico tiene que ser que la retribución que reciban los empleados públicos y privados sea realmente justa y que se ajuste a lo que es la realidad de esa inflación que hemos tenido que enfrentar como país. Yo estoy consciente que hay una Junta de Control Fiscal que dice que no a todo lo que tiene que ver con justicia salarial, social, laboral. Bueno, pues como país también tenemos que tener una política de cómo vamos a enfrentar en un proyecto de país lo que es la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal es un ente que lo incluyó la Ley Promesa. La Ley Promesa tiene dos elementos. Uno, las protecciones con respecto a la quiebra de Puerto Rico. Número dos, lo que es la imposición de la Junta de Control Fiscal, que es un ente antidemocrático de 7 personas que nadie elige, pero tienen más poder que las ramas electas en Puerto Rico. Los gobiernos que han estado han utilizado la vía judicial para impugnar la Junta. Pero aquí entre nosotros, eso es como querer simular movimientos sin dar un paso. Porque la ley promesa es la ley promesa. Así que la juez cada vez que recibía algún reclamo iba a fallar a favor de la Junta. El tema de la Junta tiene que ser un proyecto de país político. Cuando yo digo político, es político con P mayúscula. Significa que hay que ir donde los poderes políticos gubernamentales en los Estados Unidos, con una sola voz como país, con los distintos sectores, no solamente políticos, los sindicales, los religiosos, los que son de la academia, los educadores, lo que tiene que ver con la salud, entre otras cosas, para entonces reclamar como un proyecto de país que la ley promesa tiene que enmendarse para eliminar la Junta de Control Fiscal y tener nosotros las libertades para establecer política pública justa, no solamente en aspectos salariales, sino en otros aspectos laborales, que yo fui testigo el cuatrienio pasado, cómo se aprobaron leyes como la reforma laboral 1 y 2, que iban contra los trabajadores del sector privado, pero oye, no metían las manos en el bolsillo de aquellos que se estaban llevando mucho dinero con respecto a privilegios contributivos en Puerto Rico, que lo podemos si quieren hablar más adelante. Así que dinero hay y lo que tiene que haber es un compromiso que cualquier plan de reclasificación y retribución del empleado sea uno justo y que esté calibrado con respecto a los costos que han aumentado en Puerto Rico. Una de las quejas y lo que nosotros hemos señalado es que en el sector público la mayoría de los trabajadores llevan más de 15 a 20 años de servicio. Y este plan de clasificación y retribución lleva o eleva a un compañero que no lleva ni siquiera un año ejerciendo el mismo puesto al mismo salario de un compañero que lleva 20 o 25 años de servicio. Y entonces ese reconocimiento de los años de servicio que nosotros entendemos que se debe renumerar. Y también estamos conscientes que aunque este empleado de 20 años hace la misma función de que lleva un año, pero no debe cobrar realmente la misma cantidad. ¿Por qué? Por la experiencia, por los años que lleva. Y este plan lo que hizo fue denigrar al 90% de los servidores públicos que llevan más de 15 años. ¿Y cómo vamos a reconocer esos años de servicio? Tiene que ser con un criterio de mérito. En muchas ocasiones
desafortunadamente ustedes saben que el mérito no es necesariamente el criterio al momento de reclutar. Y además de eso, no es el mismo, ¿verdad?, criterio al momento de la retribución. En Arroyo Habichuela, LeBron James cobra lo mismo que un novato en el equipo de los Lakers de Los Ángeles. No. No. ¿Por qué? Bueno, porque además de que es LeBron James, pero porque tiene experiencia, porque ha mostrado con su experiencia que es un jugador de campeonato, porque además es una persona que produce para su empresa. Parece simplificado, ¿verdad? Pero es así. Entonces, ¿cómo no vamos a premiar la experiencia, la dedicación, aquellas personas que se han quedado, que conocen, que en muchas ocasiones son lo que aquí no se valora, la memoria histórica en las agencias de gobierno? Y porque llegó alguien nuevo, entonces la retribución, porque hacen la misma labor, es la misma. Puede ser la misma labor. LeBron James y el novato juegan el mismo basquetbol, pero no juegan de la misma manera. Entonces, la experiencia tiene su valor. Y por lo tanto, ese tiene que ser un criterio al momento de establecer estas escalas de retribución, que se tome el mérito, la experiencia, los años de servicio, el conocimiento, como parte de un criterio fundamental al momento de hacer justicia. No es que se margine o que se quede atrás la persona que llegó nueva, es que va a tener que hacer como hizo el otro o la otra, ganárselo por su ejecución, por su experiencia, por sus años de dedicación a la agencia a la que pertenece, para entonces lograr alcanzar la retribución que tiene uno que lleva más años. Tú me estudiaste antes de venir para acá, ¿verdad que sí? Eh. Porque eso de LeBron James, Lakers, ¿verdad? No sabía, pero ya. Vieron el movimiento, LeBron James. Pero también soy Team Jordan, que quede claro. Yo, sí, somos ochentosos, Sí, Team noventosos. Jordan y LeBron James. Ahora vamos con el tema de la negociación colectiva y convenio. La Junta de Control Fiscal prácticamente, aunque tengo que, ¿verdad?, señalar, nosotros fuimos el sindicato que se sentó a negociar con la Junta de Control Fiscal. Quiero quedar claro, y los compañeros lo saben, esto no quiere decir que nosotros aceptamos o estamos de acuerdo que nos hayan impuesto la Junta de Control Fiscal, pero en cuestión de negociación hay que ser sabios. Si ese es el ente con el que tenemos que negociar, porque sabemos que llegaron y lo impusieron, pues nosotros nos sentamos, negociamos y logramos unos beneficios para nuestros compañeros. Hay parte de nuestros convenios colectivos, y no solamente los nuestros, sino de todas las locales y los sindicatos y las unidades apropiadas, que tienen unas cláusulas que están congeladas. ¿Cuál es la posición de cuando usted esté en la silla de gobernador? ¿Cómo va a ser ese impacto de poder entonces empezar a descongelar esas cláusulas que nos tienen congeladas para entonces poder seguir los convenios colectivos activos? Yo creo que los convenios colectivos son contratos entre las partes y se tiene que tratar como ley entre las partes. Así que hay una obligación de cumplimiento mutuo. La Junta de Control Fiscal ha pretendido siempre ir contra trabajadores, como les dije hace un rato, contra lo que son políticas sociales. Cuando yo fui senador, yo propuse legislación sobre protecciones en el tema de planes médicos, la Junta se oponía. En el caso de una legislación en particular, incluso sobre atención a niños síndrome Down en sus primeras etapas que no eran cubiertas por los planes y garantizar que en esas etapas era crítico para el movimiento motor, etcétera, y sin embargo les importaba poco porque su visión y su función es distinta. Así que además de la propuesta con respecto a cómo enfrentaríamos la Junta como un ente que incita en tantas otras cosas de lo que es nuestro diario vivir, como gobernador yo tengo que luchar para hacer valer derechos obtenidos, lo que son acuerdos sindicales, convenios colectivos. Que yo tengo que decir lo siguiente, en muchas ocasiones hay quien cree que esos son beneficios de trabajadores. No sé si lo han escuchado por ahí, los beneficios de los trabajadores. Yo no lo veo así. Yo creo que son derechos ganados en procesos desiguales, en donde el trabajador y la trabajadora tienen que siempre estar casi rogando por migajas. No porque merezca migajas, pero es porque en ese proceso desigual es lo que en ocasiones logra alcanzar. Que cuando usted me dice que se sentaron y dialogaron con la Junta de Control Fiscal, eso no es algo malo en sí mismo. Si mañana me llamara Donald Trump, yo me siento a una mesa con él. Y he estado en otros lugares donde
me han invitado para hablar sobre Puerto Rico. Pero no te vas a sentar con Donald Trump. Te vas a sentar con Kamala. No, Kamala Harris con Tibor. No, pero no, pero que menciono a Trump porque después de lo que han dicho de mí en 2 semanas, ya mismo dicen como Trump que yo como perros y gatos o mascotas de la gente en el debate, ¿se acuerdan? Así que, o sea, yo creo que la obligación que tenemos los que representamos en el caso de ustedes, trabajadores y trabajadoras, en mi caso como gobernador de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, es ocupar los espacios necesarios para lograr el máximo del reconocimiento de los derechos y lo que es también la dignidad de nosotros como pueblo y en el caso de los trabajadores y trabajadoras, de lo que es su función, porque lo decía hace unos días también en una reunión sindical. Oigan, este país que está en quiebra, que está en 17 años de contracción económica, su desarrollo económico, su motor principal, está en los hombros de los trabajadores y las trabajadoras. Eso es así, en todas las dimensiones. Y por lo tanto, uno tiene que partir de la premisa, si queremos desarrollarnos social, económicamente en Puerto Rico, tenemos la obligación entonces de elevar a esas personas que tienen la mayor responsabilidad. Nosotros tenemos un problema y yo creo que ese problema lo tienen todos los líderes sindicales dentro de las agencias. Y a pesar de que la ley 45 lleva años, todavía dentro de las agencias no se reconoce lo que son nuestros convenios colectivos, lo que es el sindicalismo, lo que son los representantes sindicales. Yo escuché, ¿verdad?, en la búsqueda, que cuando usted sea gobernador, los jefes de agencia, usted los va a nombrar y no se va a dejar llevar por el color. Entonces, ¿cómo va a ser esa dinámica? Mira, es sencilla. Es algo bastante racional y lógico. Lo que pasa es que en nuestro país nos han acostumbrado a otra cosa. Yo lo que he dicho es lo siguiente, en mi gabinete de gobierno, el criterio para ser miembro de mi gabinete no es que sean del Partido Independentista Puertorriqueño. Y lo he dicho porque yo sería un pretencioso al creerme, si fuera el caso, de que aquí hay personas que son estadistas y no pueden aportar a la gobernanza del país por ser estadistas, o personas que hayan votado por el Partido Popular que no tengan conocimiento, experiencia, que puedan aportar a la gobernanza. Y ese es el problema que hemos tenido. El problema que hemos tenido es que la gente no distingue lo que es una campaña política donde yo represento las ideas y las propuestas como parte de un proyecto político y la gente vota. Pero una vez me elijan, mi responsabilidad es gobernar para todos y para todas. Esa es la responsabilidad. El problema ha sido que parecería ser que las campañas políticas son interminables. Una vez gana un partido político, una figura de un partido político, se extiende entonces a las agencias lo que son las mismas obligaciones de un partido político. Y eso, yo no soy ajeno al público que tengo ante mí. Ustedes deben cada cual tener su pensamiento político y han votado por quienes han votado políticamente. Muy bien. Pero no deberían ustedes ser juzgados con respecto a su ejecución y su mérito por causa del partido político al que ustedes apoyan. Porque cuando venga el próximo, a ustedes son los que los van a esquinear si no es el suyo. Y eso no se lo merece ningún funcionario público. A su pregunta, ¿cuáles son los criterios entonces para elegir las personas que dirijan los distintos departamentos? Número 1, experiencia, conocimiento en la materia sobre la cual van a estar trabajando, el respeto de sus pares, es decir, de aquellas personas que estarían liderando, en el caso, por ejemplo, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, consultar con los estudiosos de los temas ambientales, de recursos naturales, con las universidades, consultar con la población laboral de la agencia que tienen conocimiento, que tengan además probidad moral, porque todo el mundo aquí, este país, es grande en muchas cosas, pero es pequeño en términos que nos conocemos todos. Todos sabemos de dónde venimos y cuál es nuestro historial. Y es una forma de ver cómo se dan, Luis. No es Luis. Sí, Javier. Sí, Javier de paso, Javier de paso. O sea que Luis no ha llegado todavía. Un aplauso a Javier que llegó tarde, pero llegó. Luis no ha llegado y estaba cerca. Contra, pero si querías ayudar a Luis, decía sí. Luis, cuando llegue es lo que te espera. Pero, o sea que yo sí llega. Pero la verdad es que se puede hacer así. Tiene que haber voluntad.
y no ver el gobierno como un, ¿verdad? Como un botín y piratas al abordaje a ver qué sacan del botín. Porque yo sé que eso hay gente que piensa, eso es ideal. Mire, mi abuelo fue funcionario público y mi mamá fue funcionaria pública. Mami trabajaba en el Hospital Regional en Cagua. Y eso eran tiempos que ser servidor público era un honor. Había una dignidad y un respeto en la comunidad. Desafortunadamente, la politización de los sistemas, de los servicios públicos, ahora no importa cuán dedicado uno es, siempre lo asocian al tema de que una batata política, a ese está por algo, o a ese le dan esto por algo, aunque sea mentira. Entonces no se valora ese principio del mérito. Y eso se puede hacer y se puede retomar. Cuando haya competencias electorales las tendremos, pero cuando haya ejecución gubernamental tenemos que ayudarnos todos y todas sin importar el partido político al que pertenecemos, porque cuando a uno se le va la luz, no le preguntan de qué partido es. Cuando a uno no le dan oportunidad de empleo, cuando a uno no le dan oportunidad de educación, cuando a uno no le dan acceso a salud, cuando a uno no le dan oportunidades de distintas magnitudes para lo que tiene que ver con servicios esenciales, es a nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas, más allá de otras consideraciones, o por lo menos así debería ser. Ahora vamos con manzanas y peras. Eso es un ping-pong. Es No, un mentira. ping-pong. Y vamos a usarlo con ejemplo. Cuando usted sea gobernador, ¿verdad? Esto vamos a ver el 5 de noviembre. El escenario que se puede encontrar es que no va a tener la mayoría en Cámara y Senado. Quien confirma a los jefes de agencia es el Senado. Y nosotros estamos acostumbrados, los trabajadores, que siempre cuando pasa esto hay una negociación entre el Ejecutivo con el Legislativo y estos líderes que están a veces en la silla, que debe de trabajar por el pueblo, lo que promueven la politiquería barata dentro de las agencias. ¿Qué nos garantiza que eso no va a pasar? Bueno, mira, en primer lugar, como el ejemplo empieza en la casa, respuesta anterior, como yo voy a conformar mi gobierno ejecutivo, pero tiene usted razón, para poder nombrar jefes de agencia, tienen que pasar por el Senado. La alianza tiene candidatos y candidatas a todos los puestos electivos legislativos. Así que si queremos una nueva mayoría distinta, ahí hay candidatos y candidatas que se postulan por la alianza. Pero su pregunta es válida. Si se diera las circunstancias en donde la alianza no sea una nueva mayoría y haya una diversidad representativa en la Cámara y el Senado, eso requiere tener unas destrezas. Dicho sea de paso, en estos momentos, aun cuando hay quien dice que el Partido Popular tiene mayoría legislativa, ese no es el caso. En el caso de la Cámara de Representantes, a un pelo. Si falta un legislador de la delegación, no tienen mayoría. Y en el caso del Senado, no tienen mayoría. Necesitan votos de otros partidos. ¿Cuál ha sido la falla? Que han utilizado el mismo manual de que se creen que cuando tú eres mayoría, tú tienes una aplanadora y no estableces puentes de diálogo con otras personas. Yo les voy a dar mi experiencia. Yo fui legislador, nadie es perfecto, pero lo que quiero decir es que mientras yo fui legislador, conmigo no se reunió el gobernador para preguntarme cuáles son tus prioridades legislativas. Los gobernadores se reúnen con los caucus de sus partidos, con más nadie. Eso es un error, porque como dije en el asunto del Ejecutivo, es la pretensión de que no hay legisladores de otros partidos que tengan buenas ideas. No todo lo que se discute, como ustedes saben, en la legislatura tiene que ver con el estatus, tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, tiene que ver con derechos laborales, tiene que ver con tantas otras cosas en donde puede haber entendidos. Y por lo tanto, lo que hay que establecer son puentes de comunicación. ¿Cuál sería mi actitud? Yo me reuniría con todos los delegados de los distintos partidos políticos. ¿Cuáles son tus prioridades legislativas? Estas 20. En estas 10 estamos de acuerdo. En estas 5 hay que hacer ajustes. Hay unas cosas que me preocupan aquí y acá y hay que trabajarlo. Hay 5 que no hay acuerdo. Contra, pues deben trabajar con 15
es un paso adelante. Lo que no puede ser es la actitud de que como viene de otro partido, entonces ni una ni 20, nada. Porque eso a quien afecta es el país. Cuando les hice la historia del proyecto sobre el tema de atención a niños síndrome Down, hubo una persona que en el hemiciclo me dijo, pero pues yo preguntaba por qué no lo bajan a votación. Una persona que me dijo, bueno, pero es que tiene el nombre suyo. Y yo le dije, y perdonando la expresión, pero dile, era sobre un legislador, pero dile al salmón ese que quite mi nombre y ponga el de él. Yo no quiero poner el proyecto como si fuera un trofeo en la mesa de mi casa. Lo que quiero es que se apruebe. Porque cuando me van a visitar padres de niños de síndrome Down que no les dan los servicios que merecen, necesitan y que es nuestra responsabilidad humanitaria dárselo, eso para mí es lo fundamental. Así que yo creo que hay que tener una visión distinta de cómo se ha gobernado el país. Gracias. Vámonos ahora con derechos laborales. ¿Favorecería alguna legislación que su fin sea aumentar los días de licencia de maternidad y licencia de paternidad, pero también lo que es el vientre subrogado? Sí, trabajé también con eso cuando fui legislador. Yo me opuse a la reforma laboral 1 y 2, que limitó enormemente no solamente... ¿Cómo? Luis. Luis, un aplauso a Luis. Un aplauso a todos. Hubo quien dudó si llegabas. Ajá. Pero yo dije, tengan fe, él llega. Saludos, Luis, bienvenido. Sabemos que está lloviendo. Pues, bueno, ¿por dónde íbamos? Favorece que se Trabajé. aumente lo que son los días de licencia de maternidad, licencia de paternidad y Sí. que se establezca una legislación para el embarazo subrogado. La respuesta es que sí. Y cuando trabajé, como les estaba diciendo, legislación el cuatrienio pasado, yo me opuse a la reforma laboral 1 y 2, que no solamente limitó todos esos elementos, no le dieron paso a lo que había sido una propuesta para la licencia por paternidad, que no solamente es para que el padre tenga un contacto directo con la criatura recién nacida, es que es un balance justo también con las responsabilidades y el peso que lleva la mujer en ese periodo crítico luego del nacimiento. Pero se aprobaron. Posteriormente también radiqué legislación con respecto a los derechos también de licencia, vientre subrogado, lo que tiene que ver con darle calidad de vida y derechos a personas que hoy día ni siquiera pueden adquirir vivienda o alquilar apartamentos, porque al extenderse incluso el periodo, que es el periodo probatorio inicial, que lo extendieron hasta 1 año, lo que está sucediendo es que al no tener garantía de empleo fijo, pues no les están dando el acceso a muchos de nuestros jóvenes para poder tener un alquiler de vivienda o poder tener el crédito para adquirir en su momento su propia vivienda. Así que yo creo en que esa legislación hay que cambiarla completamente. Anticipo que la Junta de Control Fiscal seguramente se va a oponer, porque se opone a todo lo que sea algo que tenga un impacto social, laboral, de justicia. Pero tenemos que convertirlo en un proyecto de pueblo, porque la fórmula que se aprobó ha resultado en donde estamos. No funcionó como yo anticipé en aquel momento. Y les voy a decir lo siguiente, pues como es un diálogo. En aquel debate yo hice la siguiente historia y se las comparto para que ustedes, para lo que sirva, la tengan. Hace muchos años yo leí un artículo, realmente un ensayo, de Ayn Rand. Ayn Rand es la ideóloga del sistema del capitalismo salvaje en los Estados Unidos. Era básicamente la que le había enseñado a Alan Greenspan, el que fue responsable de cuando implosionó el sistema de las propiedades en los Estados Unidos por los malos manejos fiscales. Y ella escribió un artículo que se titulaba La virtud del egoísmo. Esta era la explicación. Es que hay seres humanos que son virtuosos. Y son virtuosos porque se miden por la capacidad de tener dinero. Y aquellos que no tienen lo suficiente, no tienen virtud. Por eso tienen que trabajar. Y al trabajar, tienen que estar en las condiciones que le convenga a los que tienen virtud, es decir, los que tienen dinero.
Básicamente es un principio casi de explotación humana, una visión primitiva. Yo tengo una visión contraria a esa. Mi visión es que mientras en mejores condiciones, calidad laboral tengan las personas, no solamente más productivos, mejor sociedad y mejor condiciones para fortalecer los servicios que damos en nuestras respectivas agencias. El muchacho que da vigilancia en el colmado que queda al lado de casa, un colmadito pequeño, trabaja en corrección. Yo creo que a ese muchacho yo no le he podido ver bien la mirada, porque siempre que lo veo tiene unos ojos de agotamiento, porque él trabaja en corrección, con las presiones de trabajar en corrección, con los horarios de corrección, y después cuando puede, según sus horarios, tiene que ir a doblar turno, dando seguridad privada con las presiones que eso representa. Eso no es calidad de vida. Yo no sé cómo él puede compartir con su familia. Y por lo tanto, si nosotros aspiramos a ser una sociedad en donde podamos respetarnos mutuamente como pueblo, porque nos ha tocado este privilegio de convivir en la misma casa, tenemos que tratarnos con la misma dignidad y no con un sistema de la virtud del egoísmo donde la explotación de unos es el beneficio de unos pocos. Me tomé un ratito en esa, pero es que... No, y me chocó porque yo soy adicional de ser la presidenta del concilio, soy la presidenta de la local de oficiales correccionales. Y sé lo que es el sacrificio, no tan solo de nosotros, también nosotros tenemos compañeros en la mayoría de las locales que tienen turnos, que son turnos rotativos, y con salarios miserables, a veces tenemos que dejar nuestra familia solas prácticamente, para ir a buscar otro trabajo. La peligrosidad que es dar seguridad en negocios, porque eso todos nosotros lo sabemos, y sé lo que es que tengamos que doblar turno, incluso aunque se tiene negociado que cuando se hace la doble jornada al otro día es tiempo compensatorio, pero la falta de empatía y de reconocimiento y de respeto a lo que es el convenio colectivo en corrección. Nosotros tenemos una lucha bien fuerte, pero igual como la tenemos en recursos naturales, en el Departamento de la Familia, en ARV, en DITOP, en donde nuestros patronos no nos reconocen. Nuestra matrícula, y por eso es que nuestra matrícula ha sido en estos 4 años, ha sido tan oprimida, y especialmente con los salarios, y ver compañeros que tienen que cumplir con 8 horas que si fueran 8 horas amenas, pero son 8 horas llenas de opresión, de maltrato, de ambiente hostil, de condiciones infrahumanas prácticamente, porque Trump dice que en Springfield se come perros y gatos, pero nosotros tenemos que trabajar en un sitio en donde se va el aire y el patrón no te quiere soltar, te trabaja en unas oficinas llenas de cajas, incluso hasta con mal olor, y nosotros queremos un cambio. Y Déjeme decirle algo rápidamente, porque usted que trae ese tema, y particularmente sé que aquí hay de diversos sectores del servicio público, pero estoy pensando particularmente en los de corrección por ese muchacho. Debe ser frustrante, y no malinterpreten, mi tío fue policía, no tengo problema con la policía, ninguno, creo que deben darle más recursos, más salario, pero debe ser frustrante cada vez que hay un anuncio de mensajes de Estado, los aumentos son policía. Y a los de corrección que trabajan desarmados, que trabajan en condiciones que se juegan la vida, nada. Eso tiene que ser terrible. Y quiero que lo sepa porque como yo paso un rato hablando con él, es desmoralizante. Y entonces después pretenden que uno vaya, trabaje, como usted dice, con ánimo, con entusiasmo, y lo que está cogiendo es palo, palo, palo. Cada cual de acuerdo a donde trabaja también sabe de lo que yo estoy hablando en otras cosas. Pero seguimos. favorece, los tiempos aquí han cambiado, ¿verdad? La mayoría de la fuerza laboral somos las mujeres, mujeres al poder, pero también los hombres al poder, ¿verdad? Pero pues, sí, la mayoría de la fuerza laboral, sí, la mayoría de la fuerza laboral somos las mujeres. Tenemos mucha desigualdad, en muchas agencias todavía se ve esa diferencia que el hombre cobra más que la mujer, ¿verdad? Y por esa línea, muchas de nosotras las mujeres somos madres, yo no digo soltera, vamos a poner madres, Jefas de familia. jefas de familia.
¿Favorece la modalidad de trabajo remoto? Sí. De hecho, una de las propuestas la hizo María de Lourdes Santiago y le cayeron encima porque decían que ella lo que quería es que la gente no fuera a trabajar. Y esa es una de las cosas que a mí me impacta enormemente, porque cuando pasamos por la pandemia no hubo problema. Obviamente hay servicios que tienen que ser personales. Uno no puede desde una computadora, volviendo al tema de corrección, poder supervisar a los reos que están en las distintas unidades. Si tú trabajas en un restaurante, no puedes servir un plato desde una computadora en tu casa. Pero hay muchas funciones que se pueden hacer a distancia y que se pueden hacer supervisadas y hay mecanismos para que eso se le dé seguimiento y supervisión. Pero yo creo como usted. Pero voy más lejos, porque cuando usted habla de la mujer, que hay dos elementos que tiene que ver uno con las jefas de familia que tienen la responsabilidad de trabajar, llevar el sustento principal a su hogar y también se espera que cuiden a sus hijos, que sus hijos sean buenos y educados, que hagan sus asignaciones, que le cocinen, porque como esto a mí también me sirve de desahogo. Cuando la mujer está embarazada, es una reina. Todo el mundo la aplaude, todo el mundo la recibe, todo el mundo le pone alfombra roja. No hacen nada más que dar a luz y eso cambia. Entonces es que el nene o la nena lloran mucho, es que si lacta o no lacta, es que por qué se va a ir a trabajar y no se queda cuidando, es porque si está trabajando, ¿por qué esas horas? Comienza un juicio social continuo contra la mujer. Y lo segundo, que es la segunda parte que quería añadirle, a muchas mujeres en familia le toca también el cuidado de algún pariente, padre o madre enfermo. Porque aunque tenga hermanos, se presume que es a la mujer a la que le toca. Así que súmele esa también a lo que debe ser la ayuda con cuidadores y cuidadoras para que le den espacio de calidad de vida a aquellas que tienen esa responsabilidad. Con respecto a las jefas de familia, yo creo, primero, en un acceso a cuidado de niños, niñas y jóvenes, en donde puedan tener la garantía de que sus hijos y sus hijas van a estar bien cuidados mientras cumple con su horario laboral. Segundo lugar, incluso tenemos una propuesta de un plan piloto para lo que llamamos los centros de cuidado intergeneracionales. Hay lugares de cuidado que son de personas que son adultos mayores, en donde podríamos integrar también niños y jóvenes, en donde esos adultos mayores pueden interactuar con esos niños y jóvenes, leerles cuentos, hacerle historias de su vida, poderles decir de dónde venimos, hacia dónde vamos. Eso ayuda a los adultos mayores a estimular su conocimiento, sus destrezas cognitivas, les da vida porque no están en soledad y al mismo tiempo los jóvenes y los niños tienen oportunidad de crecer y aprender. O sea que hay que darle las herramientas para ese tipo de, mezclado a los temas de justicia salarial y otro tipo de asuntos, pero yo creo que el cuidado particularmente de niños y lo que tiene que ver calidad de vida es algo fundamental, porque la presión que tienen que vivir miles de mujeres por fallidas políticas públicas que no atienden la médula del tema de que, o sea, las responsabilidades que le exige la sociedad son inimaginables, de verdad. Y si a eso le sumamos, perdonando que me extienda, que demográficamente cada vez vamos a ser una población de adultos mayores. Los sectores que van a necesitar más cuidados, que son adultos mayores, van a ser predominantemente mujeres. Y tenemos que establecer políticas públicas de salud para estar preparados y protegerlas. Uno de los temas que yo también presenté, después salieron diciendo que eso estaba legislado, mentira. Después se probó y se retiraron. Lo que llaman el impuesto rosado. Las mujeres tienen que pagar unos artículos, ¿verdad? Por lo que tiene que ver extracción de leche materna, lo que tiene que ver con los cuidados de su higiene personal como mujeres, pero tienen que pagar un IBU que yo no pago por ser hombre, pues deberían estar exentas del pago de esos artículos específicos. Yo presenté legislación el cuatrienio pasado, María de Lourdes presentó legislación este cuatrienio, no se ha aprobado. Pero son penalidades económicas porque son mujeres. Así que ustedes perdonen que yo me tomara un poco de más tiempo en la respuesta, pero es que las desigualdades en tantos renglones que tienen que enfrentar
que no han sido atendidas me obligan a decirlo. Hay unos aspectos laborales, sí, pero hay también unas presiones sociales que hay que derribar con políticas públicas accesibles. En las agencias de gobierno, miren, hace unos años yo estoy en una playa en Vieques y yo veo a dos individuos, uno dándole una pela a otro. Y yo dije, bueno, pues se metieron en palo. Problema de ellos. Estoy con mi esposa, con mi suegra, con mis hijas, con mi hija, perdón, con mi hijo, mi sobrina. Cuando el individuo que está dando los golpes a la persona en el piso se levanta, me doy cuenta que la que está en el piso es su esposa. O sea, una mujer. Después descubro que es su esposa. Yo salgo corriendo, él sale corriendo hacia donde mí, se detiene la agresión, lo que fuera, pasa lo que pasa, yo termino llamando a la policía llega, la policía lo arresta y se lo lleva en la patrulla. Por la noche yo estoy, ¿verdad?, en el apartamento que habíamos alquilado para pasar un fin de semana familiar en tranquilidad. Y entonces me escriben en Facebook, licenciado, saludos, yo estaba en la playa cuando usted intervino con el abusador. Para que sepa, estaba montado en la lancha de regreso a su casa, al lado de su esposa llorando. Yo era senador, yo hago la denuncia pública de lo que había ocurrido. Comienzan los medios de comunicación, lo pueden buscar en Google. Y miren lo que pasó aquí. El policía lo arrestó, básicamente le dio pon al muelle, que no era viequense, era una playa en Vieques, no era viequense. Así que él dijo, yo no voy a ir para Fajardo para radicarle cargos, tener que quedarme allá. Yo me imagino la presión que también. Oye, pero no hubo consecuencia. Aquí hay agencias que tienen protocolos que no se siguen. Mujeres que son víctimas de violencia doméstica no se siguen los protocolos. Mujeres que no tienen igualdad salarial no se siguen protocolos de igualdad trabajo, igualdad paga. No se siguen tampoco los criterios de los ascensos. Depende de las conexiones, depende de la política partidista. Oigan, hay mucho que cambiar, pero se puede cambiar. Lo que hay que tener la conciencia como país. Y para nosotros, los hombres, mientras más justa, equitativa, igualitaria sea el trato digno que hay que darle a lo que es la mujer en el contexto laboral, mejor es la sociedad para todos, también para nosotros. O sea, tenemos que romper con unos esquemas que son sociales, pero hay que romper con ellos. Perdona que me estoy extendiendo, pero digo, a mí me van a sacar ya mismo del pelo por aquí. Porque No, ya vivo, yo decía, no, dame break, le voy a decir, dame, sigue dando break. Esto también es un proceso de la educación. Así es. Usualmente, la Procuraduría de la Mujer tiene una función que no cumple, porque tiene que orientar a la ciudadanía referente para romper ese ciclo de codependencia que pueda tener la mujer maltratada y también para poder comenzar a intervenir en ese hombre, ¿verdad? O persona que es el maltratante. Hay leyes sobre la prevención del maltrato en el noviazgo, que tiene una función, que cada agencia se supone que tiene que tener un protocolo, que tienen que ir a las escuelas, pero no van. Así que nosotros esperemos que todo ese tipo de educación que merece la ciudadanía por fin venga alguien y entienda que la importancia está en cómo educamos al pueblo para comenzar Claro que sí. a mejorar esos males que nos afectan. ¿Favoreces la jornada laboral de 4 días sin reducción salarial? La favorezco. Debe ser voluntaria, debe ser de acuerdo a los servicios escalonados que hay que garantizar que dé ciertas agencias y debe ser también de una forma en donde hay agencias que requieren unos horarios que son más extendidos que otros, etcétera. Hay que evaluar. No puede ser, ¿verdad?, necesariamente una política uniforme, pero debe ser un principio rector de que aquellas personas que puedan en 4 días laborables cumplir con la jornada que requiera la paga de acuerdo a las horas trabajadas, que así sea. Dicho sea de paso, en un momento dado, incluso en otras elecciones, yo había propuesto la entrada escalonada, más bien pensando en los problemas que vemos por las mañanas y las tardes en el tránsito. Todo el mundo entra al mismo tiempo, todo el mundo sale al mismo tiempo. Las entradas escalonadas también es una manera para evitar lo que no solamente es el tránsito, sino lo que hablamos hace un rato, las obligaciones sociales familiares que pueden tener personas. Yo prefiero entrar a las 5 de la mañana y, de acuerdo al trabajo que yo realizo, puedo entrar a esa hora y
puedo estar en mi casa a las 4 de la tarde, cuando llegan mis hijos, los puedo atender, estudiarlos, darles comida. O sea, tenemos que ver que es un problema que ha existido en Puerto Rico en términos de política pública, que estamos en tercera década del siglo XXI. La vida es distinta, en un paso distinto, con mayor acceso tecnológico al tema de lo que es la educación a distancia, de lo que es el trabajo a distancia, lo que pueden ser esos modelos de servicios que se dan en unos horarios distintos que puedan ser variados. Todavía seguimos con el mismo modelo del siglo pasado, de que 8 a 5, 8 a 5, todo el mundo. ¿Por qué? Los cuidos son 8 a 5 también. Los cuidos son 8 a 5, por no decir otros aspectos relacionados a lo que son los horarios de almuerzo. Digo, yo no sé en qué momento. Mi hijo siempre ha trabajado. Gabriel tiene 21 años. Ha trabajado desde los 16 años. Yo tuve que llenar el papelito del departamento del trabajo. Y Gabriel tiene, en algunos de los trabajos que había tenido, menos de media hora de almuerzo. Trabajo privado. Menos de media hora. Gabriel salía de su trabajo, se encerraba en el carro, almorzaba para bajarse. Eso no es almuerzo. Entonces nosotros nos hemos, ¿verdad?, creído la idea de que es que así son las cosas y cada vez se nos afecta más la salud mental, la salud emocional, la disposición al trabajo. Por más que uno quiera, es que físicamente y mentalmente no da. Eso no se discute en un diálogo de país con los sectores laborales para escuchar las condiciones que enfrentan. Y se trepa una gente a diseñar legislación desde la milla de oro y decidir cómo es que van a ser los modelos laborales en Puerto Rico y no cuentan con quiénes son los que están allá abajo trabajando y bajan con legislación que nada consideran. Muchos aspectos que después todo el mundo se queja. Oye, ¿y por qué estos niveles de violencia? Oye, ¿y por qué estos niveles de suicidio? Oye, ¿y por qué este servicio no funciona? Oye, tú no te has puesto a mirar bajo las condiciones que tiene que trabajar tanta gente en Puerto Rico, particularmente en el empleo público, que para colmo se espera que no solamente sea de excelencia, sino también tiene que ser uno que si no respondes a un partido político, que si no recoges el dinero en la agencia que te toca, así no se puede, más las presiones familiares y otras cosas. Así que sí, creo en eso. Inteligencia artificial. ¿Cuál es la posición? Yo creo que inteligencia artificial es algo bueno, pero la inteligencia artificial llegó para quedarse y se va a desarrollar más. Y tiene unas ventajas con respecto a educación, a lo que puede ser el ensamblaje específico de algunos materiales que va a alterar la fuerza laboral en la manufactura, lo que tiene que ver, por ejemplo, en el sistema de salud. Pueden ser operaciones, pueden ser intervenciones, puede ser la creación de, ¿verdad?, instrumentos que uno utiliza como marcapasos, etcétera. Cómo se van a desarrollar esas tecnologías en su ensamblaje. La preocupación es que igualmente la inteligencia artificial tendría el efecto de alterar las condiciones laborales. Y por lo tanto, la responsabilidad del gobierno debe ser tener la previsión de comenzar a ver hacia dónde se dirige dentro de la esfera laboral el desarrollo de esa inteligencia artificial y donde pueda haber sustitución en algunas de las funciones laborales, porque va a venir, y readiestrar a esos trabajadores y trabajadoras para que no pierdan sus empleos, sino que puedan complementar la función de lo que pueda hacer la inteligencia artificial. Lo cual me lleva a un principio fundamental. Aquí en Puerto Rico se ha gobernado siempre con la idea de cuando explota la crisis. No hay visión de futuro. No la hay. Fíjense ustedes lo que pasó con las 936. Nos avisaron casi 15 años antes de que se fueran las 936. Se van, se van, se van. Nadie pensó que nuevo modelo. Eso es un eslogan que hay por ahí. Ese es un eslogan Se bueno. van. Se van, se van. ¿Verdad? Lo hice sin querer. Para los que nos estén viendo en algún momento, lo hice sin querer. Pero la idea es que nos estaban anticipando que la sacarían. Que también es un buen eslogan, la sacarían. Pero
Y sin embargo, no hubo un modelo de cómo podemos ser competitivos para que esas empresas se quedaran en Puerto Rico una vez eliminaron la 936. No había modelo de competitividad. Perdimos decenas de miles de empleos que afectó a decenas de miles de familias, que afectó todavía a la economía. Hoy día no nos hemos recuperado. Por ahí viene un impuesto global de un 15%. ¿Han escuchado de eso? Algunos, ¿verdad? No. Ok, rápido, voy a hacer este cuento, que no es un cuento, es realidad, pero para hacerlo rápido. 140 países, incluidos los Estados Unidos, que nos incluyen a nosotros, acordaron que toda empresa ubicada en otro país tiene que pagar un 15% de contribuciones, punto. Los tiene que pagar. No hay escapatoria. Es para evitar la evasión contributiva. ¿Qué pasa? Si tú no pagas en el lugar donde esté esa empresa, tienes que pagar en el lugar de origen de esa empresa. En Arriba Habichuela. Si aquí hay una empresa estadounidense que no paga contribuciones y no le imponemos un 15%, los va a pagar en los Estados Unidos, que es su lugar de origen. Si Estados Unidos no legisla sobre eso, la empresa que esté ubicada aquí, si aquí no se legisla, va a pagar en otro país donde haya de esas empresas. Islas Vírgenes, España, Singapur, donde sea. Pero va a pagar un 15%. Eso empieza en enero. Y aquí no se ha legislado. Y en Estados... No. La ley 22 es otra cosa. La ley 22 dentro de la ley 60 es los extranjeros que están en Puerto Rico que tienen un crédito que no tienen que pagar contribuciones en Puerto Rico ni contribuciones federales por comprar propiedades aquí. No te aplican a ti ni a mí si compramos una propiedad. Si eres extranjero te aplican, no pagas contribuciones. Pero no tienen una condición de inyectar economía ni crear empleo. Yo creo en la eliminación de la ley 22, eso no tiene ningún beneficio económico en Puerto Rico y afecta a las comunidades en Puerto Rico. Las están desplazando, están aumentando los precios de la vivienda, de la renta, todo. Este tiene que ver con empresas. No quiero mencionar nombres de empresas, pero imagínense ustedes las que están aquí, que son las megatiendas, las grandes, las extranjeras, que son, ¿verdad?, subsidiarias de otras empresas. Si nosotros imponemos ese 15%, podemos obtener 3,000 millones de dólares de ingresos. Hay gente que dice, ¿qué se van a ir? No, porque con ese dinero, además de reducir las contribuciones de comercios en Puerto Rico, nos permite darle beneficios que no sean contributivos. Tú eres una empresa en Puerto Rico, te cobré 15%, muy bien, pero te voy a dar financiamiento para expansión de infraestructura, lo que es adiestramiento de mano de obra laboral, lo que tiene que ver, por ejemplo, con cuidado de niños dentro de tu empresa, lo que tiene que ver con subsidios para establecer tecnología de energía renovable. Entonces, lo que estoy haciendo es reduciendo los costos de lo que te cuesta estar en Puerto Rico operando, aunque te estoy cobrando un 15%. Pero lo van a pagar. El único candidato que ha hablado de eso soy yo. Han empezado a salir algunos artículos en el periódico, de hecho, hoy salió uno sobre ese tema. No se ha hablado de eso. ¿Qué va a pasar? Esta es la mala noticia. Lo que va a pasar es que si no actuamos como país, como tienen que pagar el 15% donde sea, va a llegar el momento que van a decir, ¿para qué me quedo en Puerto Rico? Voy a tener que pagar 15% o en Estados Unidos o en otra jurisdicción de otro país y en Puerto Rico no me están dando ningún beneficio para quedarme aquí. Así que me voy a donde lo estoy pagando o en algún otro lugar que me ofrezcan beneficios no contributivos. Nos va a pasar como las 936 de nuevo. Y eso no se ha discutido aquí hasta que venga el golpe de agua, porque siempre es la mentalidad, el que venga atrás carree, después nos van a tirar el salvavidas, ¿sí? Como las 936, que nos quedamos con una mano adelante y una atrás. O sea, tenemos que como país tener también la visión de prepararnos de cara al futuro. Y por eso, a su pregunta, volviendo, inteligencia artificial, tenemos que prepararnos precisamente incluso desde los puntos de vista educativos de nuestros niños para ver cuál va a ser la fuerza laboral de cara al futuro y que tengan las destrezas de cara al futuro para una nueva fuerza laboral con unas destrezas distintas, habiendo los desarrollos de inteligencia artificial. Yo sé que he abusado del tiempo. Ya mismo vamos, le voy a dar break a los compañeros que le realicen unas preguntas, pero antes de, como este es el tema, que quede claro que a mí me preocupa que solamente
se está dejando, o sea, como que se está llevando el mensaje con lo que es Luma y genera, cuando hay otros temas que realmente también afectan al pueblo, pero todavía no sé si alguien ha llevado esta línea, pero sí, lo digo porque pues, estos compañeros están representados por un sindicato que es un sindicato hermano a nosotros. Sabemos que el servicio de luz eléctrica en Puerto Rico afecta en todos los sentidos, porque afecta a nosotros en nuestros centros de trabajo, se va la luz, nos tenemos que ir o tenemos que trabajar sin luz. Depende, entra una guerra de conflictos entre que el sindicato tiene que visitar al patrono, se tienen que ir los compañeros, porque esto es lo que establece el convenio colectivo, pero cuando hablamos fuera Luma, fuera Genera, ¿en dónde quedan esos trabajadores que son puertorriqueños? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo lo visualiza? Cuando uno dice fuera Luma y fuera Genera, no se refiere a fuera a los trabajadores y trabajadoras que aún en condiciones muy difíciles están dando un servicio para tratar de mantener una estabilidad en un sistema inestable. Se trata de romper con lo que es la piña corporativa de dos empresas que vinieron realmente a beneficiarse de 16,000 millones de dólares del dinero de reconstrucción energética después de María, pero esos trabajadores tienen que continuar trabajando. Tienen que ser vistos por mérito, como hablamos hace un rato, por lo que es su capacidad. Y hoy yo hice una conferencia de prensa con un grupo de profesores de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, que son ingenieros energéticos, con lo que son abogados de quiebras en el tema de promesa, lo que tiene que ver con profesores de economía, con personas, con el sector laboral. Nosotros tenemos que tener un sistema energético que nos brinde estabilidad como si fuera un derecho humano, porque lo es. Porque cuando la gente se queja de Luma y Genera, se nos olvida que eso es no solamente calidad de vida individual como residente, eso es salud, eso es educación, eso es desarrollo económico. No somos un país competitivo para atraer empresas y desarrollo económico. Y por lo tanto tiene que ser una prioridad, no penalizando al trabajador, es al modelo corporativo de lucro, porque ese no tiene ningún compromiso con el bienestar general. El sistema energético en Puerto Rico, como su sistema de educación, como su sistema de salud, deben ser tratados, acueducto y alcantarillado, como un derecho humano, que no dependa del dinero que uno tiene en el bolsillo, ni dependa del apetito que tenga una empresa privada para su lucro, el servicio que se le da al país, porque son derechos humanos esenciales. ¿Alguno de ustedes una pregunta antes que... ¿Cómo no? Buenas tardes, Saludos. Eliseth Sánchez, la presidenta de la Administración de Rehabilitación Vocacional. En estos días ha salido una noticia, ¿verdad?, con relación a la administración, y a eso voy a dirigirme. Si en su plataforma ha considerado que crean esas plazas inoperantes para colocar compañerismo del mismo partido con de confianza, con unos salarios exorbitantes, donde la agencia tiene problemas de reclutamiento en plazas y en puestos que son necesarios para el funcionamiento de dar el servicio a los consumidores de nosotros, que son pacientes impedidos. Yo creo que es la única agencia que trabaja para ese tipo de población. Y han surgido plazas que crearon nuevas cuando hubo después de las primarias, donde colocaron personas de confianza del partido que está en poder con unos salarios exorbitantes. ¿Usted ha considerado en su plataforma qué va a hacer, cómo va a evitar eso, o qué investigación procese de llegar usted a ser el gobernador? Sí, rápidamente, primero hay que establecer un criterio de mérito al momento de reclutamiento y una rigurosidad en la supervisión en manos de quienes tienen la experiencia para poder supervisar a quienes llegan. Lo que usted dice es absolutamente cierto, es lo que coloquialmente le llaman el atornillamiento de aquellos que vienen después de que alguien piensa que va a salir del gobierno para dejar a los suyos. Pero hay una percepción equivocada de ese llamado atornillamiento. A mí no me gusta ese término porque parecería ser que tú no puedes destornillar. Y puedes. Y puedes porque si nombraste a personas que no tienen la capacidad y en la ejecución con una buena supervisión se demuestra que no está cumpliendo sus funciones, se puede destituir por causa. Pero eso requiere que quienes supervisen sean las personas con experiencia, vocación y dedicación,
con respecto a la disciplina, que en el caso de usted es fundamental. Cuando yo trabajé los proyectos de ley con respecto a la comunidad sorda en Puerto Rico, eh, trabajé también con personas vinculadas a lo que es el sistema vocacional y francamente eso es un área especializada que requiere de gente que tenga la paciencia, dedicación, conocimiento, destreza y desafortunadamente que se use para el acomodo político partidista. Eso no se puede permitir en ninguna agencia, pero hay unas agencias claves que la verdad es que al final del camino no sirve para el bienestar del país. ¿Alguna otra pregunta? Ya me están. Se nos tiene que ir, se nos ¿Ha tiene que ir. considerado, por ejemplo, en mi caso, que llevo 39 años de servicio con un retiro miserable de un 38%, ¿verdad? ¿Ha considerado legislar algún beneficio para estos empleados públicos en su retiro? Lo que tenemos ahora de retiro es el plan 106, ¿verdad? Y yo con la 447 un 38% cuando he dado 39 Sí. años de servicio. Sí, yo he estado en diálogo. Ayer estuve en diálogo con respecto a lo que es la ley de retiro digno, que la Junta de Control Fiscal la puso en suspenso para tratar de volver a impulsar el proceso de su aprobación, pero también hemos estado hablando con el tema de la ley para la protección del poder adquisitivo de las pensiones y los pensionados en Puerto Rico, que es una ley que daría con una inyección inicial un fondo que luego se iría aumentando porcentualmente cada año. Y los fondos existen. De hecho, esa ley se aprobó por Cámara y Senado este cuatrenio. La vetó el gobernador Pierluisi. Así que mi compromiso es también que se considere y se apruebe en la próxima sesión del próximo año. Muchas gracias. Bueno, una más porque ya me están, sí, lo lamento. Sí. Mi nombre es Yolanda Pizarro, ¿verdad? Yo soy la presidenta de la local 3234, Departamento de la Familia. Le pregunto, de usted ser el gobernador, ¿qué arreglo le haría al Departamento de la Familia en dos áreas? En el área de, ¿verdad? Son 5 administraciones, ¿verdad? Está AFAN, está ASEP, está ASUME, Secretariado y APUDE. Son 5 administraciones. De ser gobernador, en el Departamento de la Familia, que es AFAN, es la administración, ¿verdad? Más, ¿verdad? Que tenemos muchos problemas, como tenemos trabajadores sociales, ¿verdad? Que la ley 3 los arropó, que se supone que estuvieran jubilados, pero debido a que no tienen la edad no han podido, ¿verdad?, jubilarse. Tienen que esperar al seguro social, como diga la compañera aquí, porque serían con un 38%, ¿verdad?, sería su pensión. Estos trabajadores sociales, muchos están enfermos, van a trabajar enfermos, ¿verdad?, porque ya tienen más de 55 años, pero no se han ido porque el seguro social a los 62 años no es un seguro social completo, no le da para vivir, ¿verdad? Un mínimo son 1,000 pesos, ¿verdad? Y serían 500 quincenal. Tienen que esperar el seguro social para poder sobrevivir. De ser gobernador, ¿qué haría con esta administración de AFAN? Mira, yo, además de los procesos de lo que tiene que ver con retribución justa y lo que tiene que ver con las pensiones, para no ser repetitivo, yo creo que hay que fortalecer lo que son los recursos sociales que tienen, ¿verdad?, agencias como la que usted trabaja. Y voy a dar un ejemplo para no elaborar mucho. Cuando se aprobaron los fondos durante la pandemia, esos eran fondos para utilizar sobre el tema del COVID. Aquí hubo alcaldes que usaron esos fondos para hacer pistas de patinaje. Entonces ponían la pista de patinaje y al lado una estación con unos documentos que te decían lo que era el COVID y una mascarilla. Tú te la podías llevar. Y con eso estaban cumpliendo con respecto a que es para combatir el COVID. Aquí no se reclutaron la cantidad de trabajadores sociales que se pudieron haber reclutado con ese dinero para dar asistencia a lo que eran familias que terminaron encerradas en sus hogares, en círculos de violencia, en círculos de abuso infantil. No había los recursos suficientes para un trabajo, yo estaba hablando de corrección, más altas. Los niveles, por ejemplo, de lo que eran drogadicción, alcoholismo, etcétera. Eso también promovía porque eran factores determinantes para otro tipo de acto antisocial. Y que no se les dieran los recursos desde el aspecto social
es lo que le demuestra que no ha habido esa calibración de prioridades con el país. Aquí se prefiere la infraestructura, pongámosle de cemento, en vez de la infraestructura social que nos permite convivir como puertorriqueños y puertorriqueñas en un país que necesita atención, salud mental. Yo hablaba de corrección, pero lo que tiene que ver con la atención en familia es horrible. Yo tuve una reunión hace unos días con la Coalición de Paz para la Niñez. Así es, así es. Pero yo tengo la conciencia de que hay que entonces estimular el reclutamiento con respecto a ese aspecto del trabajo social. Y había trabajadores sociales para ser empleados. Pero, y pongo ese ejemplo, como pueden ser psicólogos, psicólogos escolares, etcétera. Pero estoy consciente de esa realidad y tiene que hacerse esa justicia. Y la única forma de fortalecer el que haya más trabajadores sociales, igual que más enfermeras, etcétera, es que haya un nivel de salario que lo haga competitivo. Eso es todo. Bueno, ahora sí. Esta es la última. No te voy a dejar ir, la última. Para que se puedan retirar. Dame break. Mira, para que se puedan retirar, hay que reclutar. ¿Cómo vamos a reclutar? En un país que está, entre comillas, en quiebra. Y Bueno, nos vamos con esta. Bueno, sencillo. Se puede reclutar si los salarios son competitivos para que jóvenes estudien ciertas materias y que se puedan quedar en Puerto Rico con una garantía de empleo. Para eso hay que cambiar unos modelos. Por ejemplo, a mí me dicen, esto es una exageración, pero me dicen, es que en Puerto Rico no hay suficientes agricultores para poder recoger el café. Si mañana anunciaran que le van a pagar $15,000 al mes al que recoja café, yo les voy a decir si hay o no hay trabajadores, ¿verdad? ¿Verdad? Al otro día. O sea, porque lo que pasa es que si no creas condiciones laborales y salariales para que la gente entonces comience a buscar lo que son las materias que nos hace falta para poder atender los problemas que tenemos como país y seguimos reproduciendo los mismos patrones del pasado que ahora ha cambiado enormemente, pues nos vamos a quedar menos enfermeras, menos médicos. En el caso de los médicos es distinto, no es un problema salarial, es un problema con los planes médicos y otras cosas. Con menos trabajadores sociales, con menos maestros, con menos psicólogos. Así que hay que crear las condiciones de competitividad. No desmantelar escuelas, hay que abrir escuelas, ampliar el currículo, mejorarlo, actualizarlo. Y las escuelas nos enseñan cómo hacer negocios, cómo tener ¿verdad? Tus finanzas al día. Nada, es las materias de las pruebas estandarizadas. Ya se eliminó lo que es artes industriales, bellas artes, educación física, todo se ha ido, música, se ha ido desmantelando todo. Los estudiantes no están encontrando espacio en los salones de clases. Podrías enseñar economía doméstica, enfermería, para que los estudiantes vayan buscando de acuerdo a las necesidades que tenemos, la vocación que les llame y entonces se puedan quedar en el país. Así que esa es una manera de lo que podemos lograr. Y los que se han ido, ofrecerles, si tienen que estudiar afuera, el pago de sus préstamos si vienen a Puerto Rico para dar servicio a la ciudadanía, cobrando su salario, pero con el incentivo de que sus préstamos se pueden pagar. Sí que hay formas. Lo que pasa es que no ha habido la voluntad. Nos están desmantelando el país y eso es lo que está en juego en esta elección. Gracias. Aquí tenemos, nosotros representamos prácticamente 10,000 servidores públicos. Cada uno representa sus locales. Convéncelo de que el 5 de noviembre la mejor opción para el gobernador de Puerto Rico es Juan Dalmau. Y nos vamos con ese cierre. Yo no los tengo que convencer, pienso yo, pero sí les voy a recordar. En los últimos 55 años nos han gobernado dos partidos políticos, el Partido Popular y el PNP. Y yo puedo comprender por qué mi papá y mi mamá en su momento votaron por alguno de esos partidos. Y es que tenían la esperanza de que las cosas mejorarían. Sin embargo, esos 55 años nos han dejado en quiebra, corrupción, marginación, Junta de Control Fiscal, Luma, menos servicios, menos pensiones, menos salario, más inflación. Es la fórmula de un desastre social, económico del país. Y yo creo que ya no estamos en los tiempos tal vez de mis abuelos o mis padres, que eran los tiempos de la mitología. Este es un tiempo de cruda realidad. De esos 55 años, uno de los partidos, el PNP, ha gobernado 31 años. ¿Y dónde está la estadidad? Y de esos 55 años,
Ha gobernado 24 el Partido Popular. ¿Y dónde está el ELA mejorado, agrandado? Lo que está en juego en las elecciones, contrario a lo que han querido decirles, que es que si yo gano, al otro día declaro la independencia y llega Maduro por Luquillo, y llega Fidel por no sé dónde, y viene Putin, que dicho sea de paso, Trump es amigo de todos ellos, pero vamos. Eso Solo no va a ganar. Va a por ganar eso. Kamala. Pero cuando ustedes escuchen eso y vean los anuncios, ustedes son grandes, son bastante inteligentes. Son un insulto a cada uno de nosotros y nosotras, a nuestra inteligencia colectiva, porque eso nada tiene que ver con que no haya energía eléctrica, con que no haya servicios esenciales, con que no haya justicia salarial. Eso es lo que está en juego. El país que queremos, el país que merecemos, el país que podemos construir. Y por lo tanto, mi invitación a ustedes es que nosotros tenemos el enorme privilegio de convivir en esta casa común, que es Puerto Rico. Y es un enorme privilegio, que no importa las diferencias ni la aspiración de estatus religiosa, económica, todos somos orgullosos de ser puertorriqueñas y puertorriqueños. Pero tenemos que hacer esta casa nueva porque nos las han hecho pedazos. Y eso comienza con un primer paso. Y ese paso tiene que ser el 5 de noviembre, rompiendo con la mala costumbre de votar por costumbre. Esa es mi esperanza, esa es mi fe y estoy dispuesto a transformar al país, no yo, con todos y todas ustedes. Pero requiere también de un paso decisivo de cada uno de nosotros y nosotras, de romper con los prejuicios históricos de los cuales nos han querido manipular en el pasado, pero ya las cosas están tan malas que nos han quitado tanto, que nos han quitado incluso hasta el miedo. Aquí no hay miedo, aquí hay fe y esperanza de cara al futuro. Muchas gracias. Mirando la cámara, mis compañeros. Aquí, ahora sí, ahí te estamos grabando. Mirando la cámara a los compañeros que van a ver este video. La posición del sindicato es clara. Tenemos que votar el 5 de noviembre por candidatos que vengan a luchar por los derechos de los trabajadores. Vuelvo y lo repito, Juan Dalmau aceptó el reto de estar aquí. Invitamos a los demás candidatos. Esperemos que antes del 5 de noviembre los demás candidatos también respeten lo que significa el sindicalismo y los servidores públicos. Nos vemos en la próxima.